¿Sientes ese escalofrío que te recorre la espalda al imaginar lo desconocido? Bienvenidos a Terror Abismal, donde cada historia es un descenso ineludible hacia el misterio. En este video, te presentamos 4 relatos que te sumergen en 2 caídas estremecedoras. Primero, al ver cómo lo cotidiano se transforma en un oscuro abismo de secretos prohibidos, y luego, cuando la verdad se desvela, arrastrándote a una segunda caída, aún más inquietante, donde el terror se hace palpable. Pactos ancestrales, medallones malditos y encuentros que desafían la realidad te esperan. ¿Te atreves a desafiar tus miedos? Suscríbete, dale like y activa la campana para no perder ni un instante de este viaje a lo desconocido. Descubre el abismo que acecha en cada sombra. La noche de los secretos. Mi nombre es Lucas y jamás olvidaré lo que viví en el pequeño pueblo de San Álvaro, un lugar aparentemente tranquilo que ocultaba secretos tan oscuros como la noche. Desde niño, entre sus callejuelas empedradas y los susurros de viejas leyendas, se comentaba en voz baja la existencia de rituales olvidados, donde mujeres de mirada intensa se entregaban a prácticas prohibidas. Jamás imaginé que mi destino se entrelazaría de forma tan inquietante con aquello de lo inexplicable. Aquel fatídico verano, el ambiente se tornó inusualmente denso. El calor del día había cedido ante una brisa fría que traía consigo el olor a tierra mojada y a incienso quemado. Caminaba solo por un sendero en las afueras del pueblo, adentrándome en el antiguo bosque que, según decían, era el refugio de secretos inconfesables. Mientras la luna luchaba por asomar entre nubes amenazantes, un murmullo casi imperceptible, como un susurro colectivo, recorría los árboles. De pronto, en un claro rodeado de altos pinos, observé a un grupo de personas reunidas alrededor de unas antorchas. Sus rostros, marcados por la penumbra, no mostraban ni temor ni alegría, tan solo una inexplicable serenidad, como si algo en ellos hubiera sido arrebatado. Me helé al darme cuenta de que se trataba de una hermandad de brujas. Sus gestos, coreografiados en una danza ancestral, parecían desafiar la lógica. Entre ellas, la que dirigía el ritual destacaba por su porte y su mirada penetrante, reflejo de una sabiduría oscura que helaba la sangre. Sin poder apartar la vista, me percaté de que la líder se separaba lentamente del grupo y avanzaba hacia mí. Envuelta en un manto oscuro que casi se confundía con la noche, se detuvo frente a mis ojos. Con voz suave y a la vez cargada de autoridad, me invitó a acercarme y a escuchar lo que el destino tenía reservado para mí. Aquellas palabras parecían arrancar un grito silencioso de mi interior, pero, al mismo tiempo, algo en su mirada me obligaba a permanecer en ese lugar prohibido. El suspense se apoderó de mí mientras se desenvolvía el ritual. Con movimientos lentos y precisos, las brujas entonaban cánticos en una lengua que jamás había escuchado, invocando poderes tan antiguos como la tierra misma. En medio de aquella ceremonia, la líder se acercó aún más y depositó en mis manos una pequeña caja de madera, decorada con extraños símbolos. Su tacto helado y el aroma a leña quemada me hicieron comprender que aquello era algo más que un simple objeto. Era un sello de un pacto ancestral, una llave que abría la puerta a secretos prohibidos. Los días siguientes se transformaron en una sucesión de episodios inquietantes. En mi hogar comenzaron a aparecer marcas extrañas, grabadas en la madera y la piedra, símbolos que parecían cobrar vida al caer la noche. La sensación de ser observado se intensificaba, en cada esquina, en cada sombra, percibía una presencia que no lograba identificar. La tranquilidad del pueblo se había convertido en un recordatorio constante de que algo oscuro me había seguido desde aquel claro en el bosque. Al cabo de unos días, la caja reveló su verdadero propósito. Al abrirla con cautela, encontré en su interior un pergamino enrollado, con una inscripción en una lengua arcaica. Con cada palabra que lograba descifrar, sentía que mi destino se fundía aún más con aquel ciclo de ritos y sacrificios. La inscripción hablaba de un equilibrio roto, de una deuda que debía saldarse entre el mundo de los hombres y las fuerzas ocultas que gobernaban en la penumbra. No era un mero amuleto, sino el comienzo de una historia que jamás podría detenerse. Cada noche,
Al dormir, era acosado por sueños febriles en los que revivía aquel encuentro. Veía las figuras danzantes, la líder con sus ojos que parecían absorber mi alma, y un aquelarre que rendía culto a un destino inevitable. Los murmullos y el eco de sus cánticos se filtraban en mi mente, convirtiendo cada amanecer en una lucha contra el terror que se negaba a disiparse. Decidí abandonar San Álvaro en busca de paz, pero el recuerdo y la marca de ese pacto se adhirieron a mi ser. Meses después, en un rincón olvidado de una aldea distante, me topé nuevamente con la figura enigmática de la líder. Surgida de la niebla, me habló con una voz que parecía provenir de otro tiempo, revelándome que la caja y el pergamino eran parte de un ritual eterno, destinado a mantener el delicado balance entre lo visible y lo oculto. Sin embargo, advirtió que ese conocimiento tenía un precio demasiado alto, uno que yo ya había comenzado a pagar. Esas palabras resonaron en lo más profundo de mi ser y comprendí que mi vida ya no podría ser la misma. La última noche, cuando la oscuridad pareció tragar el mundo entero, decidí enfrentar mi destino y regresar al claro donde todo había comenzado. Con la caja en mano, bajo un cielo amenazador y sin luna, el eco de aquel ritual ancestral se hizo estruendoso. Fue entonces cuando, en medio de la densa penumbra, un grito desgarrador irrumpió en el silencio, dejándome con la certeza de que algo inhumano se había desatado. Al amanecer, ya no quedaba rastro de las brujas, pero la sensación de un pacto irrompible persistía. Hoy, al caminar por senderos solitarios, el murmullo del viento me recuerda que hay secretos que jamás deberían ser descubiertos. La caja y el pergamino descansan en un rincón oscuro de mi alma, marcándome con la impronta de aquella noche. Quizá, en algún recodo del tiempo, el eco de aquel ritual se vuelva a escuchar, arrastrando consigo la incertidumbre de un destino que nadie puede escapar. Cada sombra, cada susurro, es un recordatorio de que lo prohibido sigue vivo, y que el terror, en su forma más pura, jamás se olvida. La marca del encanto. Mi nombre es Alejandro y siempre pensé que la realidad se regía por lo que se podía ver y tocar. Pero una noche de verano, en el remoto poblado de El Encinar, viví algo que transformó mi vida para siempre, algo que aún me persigue en el silencio de mis pensamientos. Llegué a El Encinar buscando paz y lejanía del ruido de la ciudad. El lugar, enclavado entre montañas y densos bosques, parecía detenido en el tiempo. La gente del pueblo era callada y reservada, y los pocos que se atrevían a hablar me contaban, en voz baja, leyendas antiguas sobre rituales y pactos olvidados. Entre esas historias se mencionaban a unas mujeres de mirada intensa que, según decían, dominaban secretos ancestrales. Yo, incrédulo y curioso, las descarté como simples cuentos populares. Una tarde, mientras caminaba por un sendero poco transitado, algo inusual llamó mi atención. A lo lejos, se oía el eco de tambores lentos y un cántico apenas perceptible que parecía surgir del corazón del bosque. La mezcla de temor y fascinación me impulsó a desviarme del camino habitual y adentrarme entre la espesura. Los árboles, altos y nodrizados, formaban un dosel que dejaba filtrar una luz de luna irregular, creando sombras que se movían al compás del viento. Tras varios minutos de marcha, llegué a un claro oculto. Allí se formaba un círculo de personas vestidas con ropas oscuras, cuyas figuras se destacaban en la penumbra. Entre ellas, una mujer se distinguía por su porte sereno y su mirada que, sin emitir palabra, parecía hablar directamente a mi alma. La manera en que se movía, con una gracia casi ritual, me hizo comprender de inmediato que había descubierto algo extraordinario, un grupo de brujas que practicaban ritos ancestrales, ajenos a los clichés de casas encantadas o espectros. Ellas parecían habitar un universo paralelo, en el que la tradición y la magia se fundían en un ritual que desafiaba toda lógica. Sin darme cuenta, la líder se acercó despacio. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos irradiaban una fuerza que me atrapó. Con un gesto casi imperceptible, me invitó a acercarme y, pese a mi creciente inquietud, me vi arrastrado por la ineludible atracción del misterio. Durante lo que parecieron eternos minutos, permanecí en silencio,
mientras las demás entonaban cánticos en un idioma olvidado. Al final de la ceremonia, la mujer extendió su mano y depositó en la mía un pequeño medallón de bronce, adornado con grabados y símbolos que desconcertaban mi razón. El frío del metal se hundió en mi piel, sellando sin palabras un pacto del que no sabía cómo escapar. Los días siguientes se convirtieron en una sucesión de eventos extraños. Desde el momento en que el medallón se posó en mi bolsillo, la sensación de ser observado se intensificó. Caminaba por las calles empedradas del pueblo y notaba cómo miradas furtivas se desvanecían en la distancia, como si los secretos se transmitieran en silencio. Por las noches, el aire se impregnaba de un aroma a incienso y tierra mojada, y sombras indefinidas parecían deslizarse por los rincones, siempre al borde de mi visión. Intenté, en vano, deshacerme del medallón. Parecía haberse fusionado a mi ser, como una marca indeleble de lo prohibido. Decidido a entender aquello que me acosaba, me sumergí en las viejas crónicas del pueblo. Descubrí relatos sobre un ciclo eterno de rituales en los que las brujas sellaban pactos con almas incautas para mantener un equilibrio ancestral entre lo humano y lo oculto. Con horror comprendí que, al aceptar el medallón, había sido elegido para formar parte de ese macabro ritual. Cada fragmento de leyenda confirmaba mi temor. Mi destino estaba irremediablemente entrelazado con el de aquellas mujeres, guardianas de secretos inmemoriales. No pude soportar la incertidumbre y, una noche sin luna, decidí enfrentar mi destino. Con el medallón bien apretado en mi puño, me interné nuevamente en el bosque, siguiendo el rastro de los cánticos que parecían llamarme desde lo más profundo de la oscuridad. El sendero se volvió familiar, pero en el claro, la atmósfera era aún más densa y opresiva. Las brujas ya se habían congregado, formando un círculo que parecía pulsar con una energía arcaica. La líder me esperaba en el centro, su mirada tan fría y calculadora como siempre. Sin emitir palabra, me indicó que me uniera al círculo. Sentí que el tiempo se ralentizaba, mientras la tensión se apoderaba de cada fibra de mi ser. De repente, el medallón comenzó a emitir un brillo tenue y un dolor punzante recorrió mi pecho, como si una fuerza invisible estuviera arrancando mi esencia. Mi mente se inundó de imágenes caóticas, símbolos ancestrales, figuras indistintas y una oscuridad abrumadora que amenazaba con consumir toda mi existencia. En ese instante, comprendí que mi intento de liberación había sido en vano. El pacto se había consolidado de forma irrevocable. Cuando recobré la conciencia, el alba asomaba tímida entre las copas de los árboles, pero yo ya no era el mismo. La marca del medallón se había grabado en mi alma, y cada latido me recordaba el precio de lo prohibido. Ahora, al caminar por las solitarias veredas del encinar, siento que la mirada de aquellas brujas se oculta en cada sombra, en cada susurro del viento. El eco de aquel ritual resuena en mi interior, y no hay día en que no tema que la oscuridad, en un giro imprevisto, vuelva a reclamar lo que le pertenece. Hoy, mi existencia se desliza entre la realidad y lo inexplicable. No hay escape a la sensación de que, en algún recodo del tiempo, la fuerza ancestral que me marcó volverá a manifestarse con renovada intensidad. La marca del encanto sigue latente, y cada noche, mientras el silencio se adueña del mundo, escucho el lejano murmullo de aquel ritual, recordándome que hay secretos demasiado oscuros para ser olvidados. El rastro del olvido. Mi nombre es Mateo y, aún hoy, no logro borrar de mi memoria aquella noche en que la oscuridad reveló secretos inconfesables. Todo ocurrió en la Sierra de la Bruma, un pequeño poblado enclavado entre montañas, donde el tiempo parece haberse detenido y las leyendas se transmiten de boca en boca, envueltas en un aura de misterio. Desde niño, los mayores del pueblo me advertían en voz baja sobre antiguos rituales realizados en lo profundo del bosque. Se decía que, en noches sin luna, un grupo de mujeres de mirada penetrante se reunía para invocar fuerzas olvidadas. Yo, con la impronta de la inocencia y el escepticismo, desestimaba aquellas historias como simples cuentos para asustar a los forasteros. Sin embargo, aquella fatídica noche, un impulso inexplicable me llevó a desafiar lo desconocido. Era un otoño frío y cortante.
El aire olía a pino y tierra húmeda, y cada paso sobre las hojas secas parecía resonar en un silencio casi palpable. Mientras avanzaba por un sendero poco transitado, una sensación de inquietud me invadió. El bosque mismo parecía retorcerse en un murmullo incesante. Fue entonces cuando una luz tenue, similar al parpadeo de antorchas, se hizo visible entre la espesura. La curiosidad pudo más que el temor, y sin pensarlo dos veces, me adentré en la penumbra. Al llegar a un claro rodeado de árboles milenarios, mis ojos se encontraron con una escena que desafiaba toda lógica. Varias mujeres, vestidas con túnicas oscuras y adornadas con extraños símbolos, se congregaban en un círculo perfecto. Sus rostros, surcados por la experiencia y el sufrimiento, mostraban una calma casi perturbadora. Entre ellas, la figura que dirigía el ritual destacaba, su mirada intensa y sus gestos medidos transmitían una autoridad inquebrantable, como si ella conociera los secretos del universo. Sin previo aviso, la líder se acercó a mí. Con una quietud que heló mi sangre, extendió su mano y, sin pronunciar palabra alguna, me condujo al centro del círculo. Las demás se unieron a su alrededor, entonando un cántico en una lengua olvidada que parecía resonar con la fuerza de 1000 años. Al quedar frente a frente con aquella mujer, sentí como mi corazón se aceleraba y mis piernas flaqueaban. Era como si el destino se hubiera encarnado en su mirada. De sus manos recibí un objeto pequeño y frío, un relicario de plata, finamente trabajado y grabado con símbolos que se retorcían ante la luz. Al tocarlo, una corriente helada recorrió mi cuerpo, y en mi mente surgieron imágenes fragmentadas de un pasado remoto, de pactos ancestrales sellados con sangre y sacrificio. No entendía el significado del relicario, pero intuía que, al poseerlo, mi vida había quedado ligada a un compromiso ineludible. Regresé a mi hogar con el relicario oculto en el bolsillo, pero pronto descubrí que nada sería igual. Cada noche, el objeto emitía un débil brillo, y sombras inquietantes parecían danzar en los rincones de mi habitación. Las miradas de los vecinos se llenaban de complicidad y temor, y en cada callejuela se susurraba que el pacto había sido activado. Mi rutina diaria se transformó en una lucha interna contra un terror que crecía silenciosamente, como una semilla maldita. En mi desesperación, recorrí la biblioteca del pueblo y me sumergí en antiguos manuscritos y crónicas. Descubrí relatos de pactos olvidados entre las brujas y los fundadores de la Sierra de la Bruma, acuerdos sellados para mantener un equilibrio oscuro entre lo humano y lo desconocido. Mi propio apellido aparecía en aquellas leyendas, como si mi linaje estuviera predestinado a cumplir un destino impuesto por aquellos ritos secretos. Esa revelación me llenó de un terror indescriptible. Yo era la última pieza de un engranaje macabro que se repetía a lo largo de los siglos. La presión y el desasosiego se intensificaron con el paso de los días. Cada vez que el relicario rozaba mi piel, un dolor punzante me recordaba que algo estaba reclamando mi esencia. Mis noches se vieron asediadas por sueños febriles en los que revivía el ritual, la líder, con sus ojos que parecían absorber mi alma, y el eco de cánticos que se fundían con el viento. Esa voz ancestral me incitaba a volver al claro del bosque, como si mi destino dependiera de enfrentar de nuevo aquello que me había marcado. Finalmente, incapaz de soportar la incertidumbre, decidí regresar al bosque en una noche sin estrellas. El camino se había vuelto siniestro, y cada crujido de la hojarasca parecía anunciar mi perdición. Al arribar al claro, las mujeres ya estaban allí, dispuestas en un círculo que irradiaba una energía opresiva. La líder, con la misma serenidad implacable, me indicó que me acercara. El relicario comenzó a brillar con intensidad, como si respondiera al clamor del ritual. En ese instante, un dolor agudo recorrió mi pecho, y la fuerza de un destino inevitable se apoderó de mí. Con cada latido, sentía que mi ser se fragmentaba, atrapado entre el presente y un pasado que ya no podía escapar. En un último intento de liberarme, traté de retroceder, pero mis piernas se negaron a responder. La líder, sin emitir palabra, asintió con solemnidad, sellando el destino que mi linaje había heredado.
El último recuerdo que guardo es el eco silente de su mirada, implacable y llena de una autoridad ancestral. La oscuridad me envolvió por completo, y una paz inquietante se instaló en mi interior. Hoy, al rememorar aquellos hechos, me inundo de una angustia que no conoce tregua. No sé si logré escapar del ritual o si, por el contrario, me convertí en el eslabón final de un pacto eterno que condena a mi familia a pagar una deuda ineludible. Cada vez que paso cerca del bosque, el relicario parece llamarme, recordándome que el secreto que se oculta en la Sierra de la Bruma sigue vigente. El pacto permanece intacto y la incertidumbre me persigue como una sombra. Quizá, en algún recodo del tiempo, mi destino se repita una y otra vez, condenándome a vivir en un ciclo sin salida. La verdad es que, aunque mi vida continúa, una parte de mí siempre quedará atada a aquella noche fatídica, recordándonos a todos que hay secretos tan oscuros que jamás deberían ser desvelados. Y que el rastro del olvido es un camino sin retorno. El lamento de la medianoche. Mi nombre es Ricardo y aún tiemblo al recordar aquella noche en la que descubrí que la oscuridad esconde secretos inimaginables. Todo sucedió en Villa del Silencio, un remoto paraje enclavado en la sierra, donde el viento parece susurrar leyendas antiguas y el tiempo se detiene en un eterno crepúsculo. Desde niño, me advertían de antiguas costumbres practicadas por mujeres que guardaban un conocimiento prohibido, pero jamás imaginé que mi destino se entrelazaría con aquel misterio ancestral. Una gélida noche de invierno, el cielo estaba cubierto por densas nubes y la luna apenas se asomaba entre ellas. Salí a caminar en busca de aire fresco, recorriendo un sendero olvidado en las afueras del pueblo. A cada paso, el silencio se volvía más absoluto y la penumbra parecía cobrar vida propia. Fue entonces cuando un murmullo lejano, como el eco de voces antiguas, irrumpió en la quietud. La mezcla de temor y curiosidad me impulsó a seguir aquel sonido hasta adentrarme en un bosque cuyos árboles, retorcidos por los años, parecían custodiar secretos milenarios. Al llegar a un claro oculto, mis ojos se encontraron con una escena que desafiaba toda lógica. Un grupo de mujeres vestía túnicas oscuras y sus rostros, iluminados solo por la tenue luz de unas antorchas, reflejaban una calma inquietante. La figura que sobresalía era la de una mujer de mirada penetrante y gestos medidos, cuya presencia imponía respeto y parecía gobernar aquel ritual sin palabras. Sin que pudiera reaccionar, la mujer se dirigió hacia mí, pronunciando mi nombre con una voz suave pero cargada de una autoridad ancestral. Con una mezcla de asombro y terror, la seguí mientras me conducía al centro del círculo. Allí, entre cánticos en una lengua olvidada, recibí en mis manos un medallón de plata finamente labrado, adornado con inscripciones que parecían danzar en la oscuridad. El medallón, frío y pesado, se clavó en mi pecho al tocarlo, sellando sin palabras un pacto que, en ese instante, se volvió parte de mi existencia. De regreso en Villa del Silencio, todo cambió de manera sutil pero inquietante. Cada vez que el medallón descansaba cerca de mi corazón, un estremecimiento recorría mis venas y, en la soledad de la noche, sombras esquivas parecían deslizarse por los rincones de mi habitación. Los vecinos intercambiaban miradas evasivas y, en susurros, comentaban antiguas leyendas sobre pactos y ritos olvidados. La atmósfera del pueblo se volvió opresiva, cargada de presagios y un sentimiento ineludible de que algo oscuro se cernía sobre nosotros. Impulsado por la inquietud y la necesidad de comprender aquello que me acosaba, me sumergí en los polvorientos archivos de la biblioteca local. Entre manuscritos antiguos, encontré relatos sobre una hermandad de mujeres que, a cambio de mantener el equilibrio entre el mundo natural y el humano, exigían sacrificios silenciosos. Esos textos hablaban de rituales en los que se intercambiaba un fragmento del alma, y pronto comprendí que el medallón era el símbolo tangible de ese pacto ancestral. Para mi horror, descubrí que mi linaje estaba destinado a cumplir una deuda olvidada desde tiempos inmemoriales. La tensión alcanzó su clímax en una madrugada sin estrellas, cuando la oscuridad parecía palpitar con vida propia. Decidido a enfrentar mi destino, regresé al bosque, sintiendo que cada paso me llevaba más cerca de un final inevitable.
El sendero, iluminado únicamente por la luz mortecina de la luna, se transformaba en un laberinto de sombras y ecos. Al llegar al claro, las mujeres ya se encontraban reunidas, dispuestas en un círculo que irradiaba una energía casi tangible. La líder me esperaba en el centro, con la mirada fija en mis ojos y un gesto imperativo que no admitía rechazos. Sin pronunciar palabra, extendió su mano mientras el medallón que llevaba consigo comenzaba a brillar con un fulgor tenue. Un dolor agudo y repentino atravesó mi pecho, como si una fuerza invisible estuviera arrancando parte de mi ser. Con voz grave y en un idioma ancestral, la mujer recitó versos que parecían invocar el poder de la misma tierra. En ese preciso instante, comprendí que mi vida había quedado irremediablemente ligada a un destino oscuro y sin retorno. El clímax de aquella noche se materializó en un instante fugaz, un grito silente se elevó entre los árboles y, en medio del caos, el medallón se hundió en mi pecho dejando una cicatriz invisible pero imborrable. Desde aquel momento, cada latido de mi corazón me recordaba que lo prohibido siempre cobra un precio, y que la paz es solo una ilusión en el vasto abismo del destino. Hoy, al recorrer las solitarias calles de Villa del Silencio, siento que el eco de aquel pacto ancestral sigue vivo. La amenaza permanece latente, como un lamento que resuena en la medianoche, recordándome que la oscuridad nunca se rinde del todo. No hay día en que no tema que el pacto se reactive, reclamando mi alma en un instante irreversible. La lección que aprendí es ineludible, hay secretos tan profundos y oscuros que, una vez desvelados, nos condenan a vivir en un ciclo perpetuo de sombras y desesperación.